Ah, ya, ok. Bueno, estamos Muy esperando bien. unos 2 segundos y ya entramos. A veces tiene un pequeño delay, pero por lo general estamos bien. Ahí estamos preparándonos, se está configurando la reunión para Facebook Live. Y una vez que me digan que tenemos el OK, ya entramos, Doc. Bien, estamos en vivo entonces. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo que se está haciendo. Sabemos que usted está en front lines, ¿no? En las fronteras del trabajo Ujú. todos los días en un hospital, cuidando de nuestros pacientes, cuidando que nadie vaya a contagiarse del COVID-19. Así que muchísimas gracias por hacerse este campito en su agenda para visitarse con sus pacientes, con sus seguidores, que vemos que tiene muchos, ¿eh? La gente le dio muchos likes, doctora Pereira, y la gente les Qué bien. muchísima estima y muchísimo consideración y le quiere mucho. Así que reciba los cariños de sus pacientes que están viendo esta entrevista a través de Night Healthcare en Gracias. español, doctora. Muchas gracias, Virginia. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Estoy hablando con la doctora Rocío Pereira, nada más y nada menos. Ella es doctora especializada en endocrinología, trabaja para Denver Health hoy por hoy, como pueden ver en su guardapolvo, en su uniforme, y por supuesto que ustedes también podrán visitar esos portales y esas plataformas sociales para buscar más información o más información de la doctora al término de esta entrevista. Doctora, gracias por recibirnos porque hay muchos temas que queremos hablar con usted, especialmente porque usted sabe, nuestra comunidad hispanoparlante tiende a tener diabetes, tiende a tener ciertos problemas endocrinológicos, ciertos problemas que son crónicos o históricos, y bueno, nos permitimos fluir y pensar que el COVID-19 puede tener cierta correlación con este tema y por eso es que queríamos entrevistarnos con usted. Hay estudios Ujú. recientes que han demostrado que casi un 25% de la gente que ha sido admitida en hospitales con cuadros severos de infección del COVID-19 tenía diabetes. Y las personas con diabetes, según dicen estos estudios, al parecer están a mayor riesgo de tener complicaciones severas con el coronavirus o incluso morirse, que sería lamentable. ¿Por qué es esto, doctora? Cuéntenos qué se sabe al respecto. Sí, sí, sí. Bueno, primero para aclarar, no es que las personas con diabetes tienen más riesgo de contraer el COVID-19, sino que, pero sí, si se enferman con el coronavirus, tienen más riesgo de tener una enfermedad grave, como dices, Virginia. Entonces, esa es la realidad. Hemos visto que pacientes que tienen el COVID-19 y diabetes tienen 2 o 3 veces la posibilidad de tener un cuadro más severo o también de la muerte. Así que sí, sí vemos eso. Las razones por las cuales eso sucede son un poco complicadas. Hay 3 razones así mayores, ¿no? La primera es que muchos pacientes con diabetes también tienen otros problemas médicos, problemas como hipertensión, presión arterial alta, problemas como obesidad, problemas del corazón. Entonces, esos otros problemas que van junto con la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, tienden a causar o a crear más riesgo para ese paciente si tiene la infección de COVID también. ¿Ok? Ok. Segundo, con la diabetes, el sistema inmunológico no funciona muy bien. Eso ya sabemos y sabemos que pacientes con diabetes tienden a tener más problemas con influenza o cualquier otra enfermedad. Entonces es igual con el coronavirus. Cuando se tiene una infección de coronavirus, un paciente con diabetes va a tener más problemas porque el sistema inmunológico no puede batallar efectivamente contra el virus. Y la tercera razón es la hiperglicemia, el azúcar de la sangre alta, que esa es la definición de la diabetes, ¿no? Con la diabetes, el azúcar del cuerpo, la glucosa de la sangre sube. Esa glucosa alta o hiperglicemia sube el riesgo de tener otras infecciones bacteriales, por ejemplo, infecciones de neumonía o infecciones bacteriales en la sangre. Entonces, todo eso complica el cuadro de enfermedad con alguien que tiene diabetes y COVID.
Ujú. Claro, especialmente porque este virus es un virus respiratorio. Entonces, como usted muy bien nos Ujú. explica, doctora, el hecho de que estos pacientes diabéticos tengan problemas de hiperglicemia con un virus respiratorio es un cóctel explosivo, me imagino, en los pobres cuerpos de los diabéticos. Exacto. Ahora tenemos que acordarnos que la mayoría de personas, sea que tienen diabetes o no, la mayoría de personas que tienen infección con coronavirus tienen una infección, una enfermedad muy leve. Así que no es para entrar en pánico tampoco, pero sí hay que saber que los riesgos sí son un poco más, más altos para personas con diabetes. Bien, me vale y me gusta muchísimo la aclaración que nos hace, doctora, y le agradezco, porque es verdad, hay muchas personas que hoy por hoy quizás están un poco cansadas emocionalmente con este tema de preservarse en cuarentena, y es cierto, no tenemos que irnos a ninguno de ambos extremos, ni al pánico que nos imposibilite vivir y seguir nuestras vidas en la mayor normalidad que nos sea posible bajo esta crisis de pandemia, pero tampoco tomarlo tan a la ligera como decir, ah, bueno, la doctora dijo que no tengo que preocuparme, así que no me voy a hacer cargo de esa preocupación. Entonces, si usted es diabético y contrae el COVID-19, esta infección podría ponerlo a riesgo de otras complicaciones derivadas de la diabetes. Doctora, ¿qué son la septicemia y la diabetes cetoacidosis? Ujú, sí. Bueno, sí hay complicaciones de la diabetes misma. La septicemia es cuando hay bacteria en la sangre y entonces la bacteria en la sangre puede afectar a todos los órganos del cuerpo. Si esa enfermedad no, si esa condición no se trata con antibióticos, eso puede complicarse más y la persona puede desarrollar sepsis. Sepsis ya es daño de los órganos del cuerpo, es una enfermedad muy seria a causa de bacteria o infección en la sangre, que empieza en una parte del cuerpo y entra a la sangre. Entonces, eso puede pasar con personas con diabetes. Y la otra que me dices, la cetoacidosis diabética, sucede especialmente con pacientes que tienen la diabetes tipo 1. Puede suceder con los dos tipos, pero personas con diabetes tipo 1 no producen insulina. Cuando el cuerpo no tiene insulina, no puede utilizar el azúcar o la glucosa de la sangre para convertirla en energía. Y entonces el cuerpo lo que hace es usa las grasas de la sangre. Si está usando las grasas de la sangre, en ese proceso de usar las grasas para energía, se producen unos ácidos céticos que se llaman, unos ketones en inglés. Y esos ácidos se acumulan en la sangre y causan que uno se ponga muy mal. Cuando uno tiene la enfermedad de cetoacidosis diabética, los síntomas son náusea, vómito, dolor abdominal, hiperglicemia, o sea, el azúcar alta en la sangre. Esos son los síntomas principales de cetoacidosis. Para personas que tienen diabetes es muy importante pensar en esos síntomas y si uno tiene esos síntomas, asegurarse que está chequeando el azúcar, usando insulina, hablando con su médico si los síntomas empeoran, especialmente si uno tiene náusea, vómito tan severo que no puede comer, no puede tomar nada. Okay. Y una cosita más, hemos estado viendo ahora en estos días con la situación del COVID-19, que muchos de nuestros pacientes no están llamando a su médico, no están yendo al hospital cuando tienen estos síntomas que pueden causar una enfermedad tan severa. Así que sí, quiero recordar a mis pacientes, especialmente los que tienen diabetes tipo 1, que no dejen de hablar con su médico, no dejen de venir al hospital si necesitan ese cuidado médico, porque eso puede ser muy, muy grave. Doctora, hace una observación muy importante y muy válida en tiempos de COVID-19.
usted le está diciendo a los pacientes que no dejen de visitar si tienen estos cuadros. ¿Qué pasa si tienen una visita regular para ir a hacer sus controles, sus chequeos médicos habituales? ¿Todavía están recibiendo pacientes, aunque no sean cuadros de emergencia, doctora? ¿O es mejor que llamen antes y consulten con el hospital para ver si les pueden recibir? Sí, depende del médico y el sistema de hospital. En el Denver Health ahora sí estamos viendo pacientes, si es necesario y urgente, estamos viendo esos pacientes en la clínica, en la oficina, pero también estamos haciendo visitas por telehealth, o sea, por teléfono o por video. Entonces, lo mejor es hablar con su doctora, para averiguar qué es lo que están haciendo sus clínicas y cómo le pueden dar tratamiento. Estamos viendo que el nivel de infección está poco a poco bajando, entonces sí se puede ir a las clínicas a hacer estudios de sangre, a recoger medicamentos. Estamos tomando todas las precauciones necesarias en el hospital, en las clínicas, para que los pacientes no se contagien y para asegurar que todos estemos sanos. Claro, y para sentirse seguros también, ¿no? Me imagino que hay gente que es un Exacto. poco paranoide con la idea de, ay, estoy en un lugar que parece un cultivo de gérmenes y virus, no sé si quiero ir en persona, así que está buena la aclaración, doctora, para saber que la consulta vía telehealth también está disponible con ustedes. Doctora, ¿hay recomendaciones especiales para los diabéticos a la hora de higiene? Porque usted sabe que se ha hablado hasta el hartazgo de todas las recomendaciones que todos los mortales tenemos que seguir a la hora del COVID-19. La mascarilla al irnos afuera, el lavado de manos permanente durante las horas del día, con un buen jabón, el hecho de mantener también el uso de guantes al alcance de la mano si vamos a tocar superficies diversas, pero me imagino que hay algunos rasgos característicos especiales o particulares para los que son enfermos de diabetes tipo 1 o tipo 2. ¿Hay algo que le quiera recordar a los pacientes? Bueno, en cuanto a la prevención del COVID-19, las recomendaciones son iguales a todos, porque sabemos que para todos que se infectan a través de virus que está o en el aire cuando alguien está tosiendo al lado nuestro, o que está en la superficie de algo que hemos tocado y luego nos tocamos la boca, los ojos. Entonces tenemos que pensar cómo se transmite el virus y seguir las recomendaciones de higiene que deberíamos de seguir todos. Para personas con diabetes, sí, la otra cosa que deberían estar pensando es asegurarse de que tienen suficientes medicamentos en la casa, que tienen sus insulinas, pastillas, sus tiritas para chequearse la glucosa, todo lo que necesitan para cuidar su diabetes y mantener el mejor control posible del azúcar. Y la otra cosa es estar chequeando más seguido el azúcar, porque si uno se enferma, a veces eso es la primera señal de que tiene alguna enfermedad. No tiene que ser necesariamente el virus, pero puede ser cualquier otra enfermedad. Es recomendable estarse chequeando, especialmente ahora que tenemos ese riesgo. Bien, bien. ¿Hay algún tipo de comida que tendrían que asegurarse de estar comiendo, especialmente los pacientes que tengan alguna condición endocrinológica o diabética, doctora, durante este distanciamiento y quedarse en casa de manera prolongada? ¿Hay algo que a usted le gustaría compartir que ellos deberían tener en cuenta, deberían tener presente, que quizás se les olvida o que no están considerando? Porque el sistema inmunológico y el metabolismo, me parece, creo yo, nos está cambiando a todos, ¿no, doctora? Con esto de quedarnos más en casa, ser más sedentarios, pero me imagino que en el caso de las personas con algo crónico hay que ponerle un ojito especial a estas circunstancias. Sí, bueno, en cuanto a la nutrición, cuando hago recomendaciones a mis pacientes con diabetes, recomiendo que coman una dieta saludable, como todos debemos hacer, pero que tomen especialmente atención en lo que es las azúcares, los carbohidratos.
Entonces, sabemos que los carbohidratos se convierten en azúcar cuando los comemos. Entonces, cosas como arroz, pastas, papas, pan, todas esas cosas son carbohidratos que se llaman completos o complejos. Y hay carbohidratos que se llaman carbohidratos simples, son bebidas con azúcar, cosas que más rápido se convierten en azúcar, frutas también tienen ese azúcar, sodas, ese tipo de comidas. Entonces, para personas con diabetes, recomendamos que traten de limitar la cantidad de azúcar, que es azúcar así simple, que no tiene fibra, que es más azúcar que nada más, ¿no? Como bebidas gaseosas, esas cosas, dulces. Y que coman bastantes frutas, vegetales, y pocos de esos otros carbohidratos que sí tenemos que comer. Está bien comerlos, pero no tantas tortillas, no tanto arroz, no tantas papas, no, una cantidad moderada. Y carnes magras, carnes que no tengan tanta grasa, y también productos lácteos son buenos. Entonces, de todo un poco, pero ponerle atención que sean comidas saludables, que nos van a hacer bien, ¿no? Eso es lo más importante. Bien. Es verdad que ahora en día que estamos adentro, muchas veces también comemos de más porque no estamos acostumbrados a estar ahí en casa, en la cocina, cerca de la comida. Entonces, es importante también ponerle atención a cuánto estamos comiendo, tratar de comer cantidades adecuadas, y no estar picando así todo el día si uno no tiene hambre, ¿no? Tratar de comer más, entre comidas, comer frutas, vegetales, cosas que son más saludables. Bien, la nutricionista Malena Perdomo nos hablaba hace unas 3 semanas y nos decía que nos preguntásemos, ¿no? Justamente como usted nos decía, doctora, dice, ¿estoy comiendo por ansiedad? ¿Estoy comiendo por gusto o estoy comiendo porque tengo hambre? Porque si tengo hambre, se vale, pero si no lo es por ansiedad o porque picoteo, porque está la cena llena, hay que replantearse entonces esa selección de comidas. Así que gracias por el Sí, recordatorio, ajá. doctora. Y doctora, usted hablaba recién de que hay personas que, pese a que están teniendo algunos síntomas graves, no están yendo al doctor. Y se me ocurre también pensar que esta es la época típica con las flores empezando a aparecer por doquier y las abejitas a pulular, época de alergias, época de resfriados, congestionamiento nasal y hasta alguna gripe de verano. Y entonces es cuando vamos a la farmacia, compramos las medicinas que vemos allí y me pregunto si esta compra indiscriminada podría afectar la insulina u otros niveles en la sangre, especialmente de pacientes diabéticos. Tenemos que tener cuidado, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Porque ¿cómo nos podría afectar esto, doctora? Sí, también tenemos que mirar el azúcar en esos jarabes, esos caramelos de tos, esas cosas que compramos sin receta, que no tengan azúcar o mucho azúcar. Si uno está tomando algo para la tos y tiene diabetes, debería estarse chequeando el azúcar para asegurarse que eso no le está haciendo que suba mucho el azúcar. Así que eso es lo más importante. La otra cosa al respecto que les diría es de evitar tomar antibióticos que no son con receta médica, porque aquí en los Estados Unidos se requiere una receta nueva para comprar antibióticos, pero en otros países sabemos que se pueden comprar sin receta en la farmacia. Eso no es recomendable por varias razones. Los antibióticos, es posible que uno tome un antibiótico que no sea necesario, primero. Segundo, es posible que empiece a tomar algo que en parte mejore la situación, pero luego no la cure totalmente, ¿no? Eso sucede mucho con infecciones de la orina, por ejemplo. Una persona a veces toma
medicina por un día, 2 días y la infección sigue ahí, pero mejoran los síntomas, pero no se cura la infección. Entonces es muy importante mejor obtener esas recetas para antibióticos de su médico y no tomar antibióticos sin esas recetas. Bien, bien. ¿Quién iba a pensar, no? Que tenemos que controlar hasta el recetario y los ingredientes del jarabe para la tos o las pastillitas para la alergia. No me hubiese puesto yo a pensar en ese detalle, así que gracias, doctora, por hacérnoslo ver y tener en cuenta que tienen azúcares, ¿no? Que deberíamos tratar de evitar o comprar los que tengan la menor cantidad de azúcar posible. Ese es un detallazo. Doctora, ahora la quiero llevar al otro campo de su especialización, que es la endocrinología. Hay muchas personas que quizás toman pastillas como Synthroid u otras pastillas para su hipotiroidismo, para su hipertiroidismo, y ahora que están en casa comiendo un poco más o quizás no pudiendo ir a visitar a su endocrinólogo de cabecera para hacer los controles de sangre y ver cómo va, de repente nota, uy, el pantalón no me queda y estoy tomando la pastillita de siempre. ¿Qué le diría a esos pacientes, doctora, que quizás están preocupados porque están haciendo lo que venían haciendo hasta antes del COVID-19, pero están notando cambios en su cuerpo? ¿Hay algún consejo para ellos? Sí, bueno, el hipotiroidismo, para los que no saben, es una condición en la cual la glándula de tiroides, que se encuentra aquí en el cuello, no produce la hormona adecuada para el cuerpo. Esa hormona controla el metabolismo. Cuando los niveles de tiroides están bajos, uno sube de peso, tiene estreñimiento, se le reseca la piel, tiene mucha fatiga, muchos síntomas así. Y el tratamiento, como mencionas, es una pastilla de levotiroxina. Levotiroxina, mi teléfono. Entonces, es importante seguir tomando esa pastilla y si uno tiene esos síntomas, si uno tiene hipotiroidismo y tiene esos síntomas de la tiroides baja que acabo de mencionar, es importante hablar con su médico a ver si debería ajustar la dosis de esa pastilla, ¿ok? Porque esa dosis sí depende en el peso y depende en qué también se absorbe en el cuerpo. Entonces, a veces hay que ajustar la dosis del medicamento. En cuanto a cómo se absorbe en el cuerpo esta medicina, es importante tomar ese medicamento en la mañana, en ayunas, sin nada en el estómago, solito, con agua, y esperar por lo menos media hora antes de tomar otros medicamentos o de comer. Eso es muy importante para que se absorba bien la medicina. Entonces, a veces cambiamos nuestros hábitos de tomar medicamentos también cuando estamos en casa, ¿verdad? Hacemos las cosas diferentes y entonces es posible que algunos pacientes ahora están tomando todos sus medicamentos juntos o están tomando su pastilla de tiroides con el desayuno. Entonces, esos cambios pueden afectar cómo se absorbe ese medicamento en el cuerpo y la dosis que necesita el cuerpo. Entonces, es importante tomarla siempre como debería ser solita. Bien, bien. Doctora, me quedan las últimas dos preguntas porque sé que su tiempo es oro, así que no quiero abusarme de eso. Número uno, ¿las personas con problemas endocrinológicos están a mayor riesgo de contraer COVID-19 también o no? Ciertas personas con ciertos problemas endocrinológicos, sí. El más común que sube el riesgo es una condición que se llama Cushing's, el síndrome Cushing's. Es una condición donde el cuerpo tiene demasiado cortisol. Cortisol es una hormona que ayuda al cuerpo, pero cuando el cuerpo produce demasiado cortisol o cuando estamos tomando ciertos medicamentos para tratamiento de otros problemas médicos inflamatorios, entonces ese cortisol hace que el sistema inmunológico no funcione muy bien y eso nos pone a riesgo de cualquier enfermedad, incluyendo esta infección del coronavirus.
Entonces, personas con esa condición de Cushing o que están tomando prednisona o hidrocortisona o este tipo de medicamentos esteroídicos, sí pueden tener el sistema inmunológico bajo y están a riesgo de todo tipo de infección, incluyendo el COVID. Ok. Doctora, la última pregunta es, ¿cómo hacer para prepararnos desde el punto de vista médico una vez que el gobierno y las autoridades epidemiológicas y las autoridades que saben de la materia, el CDC y la Organización Mundial de la Salud, nos digan, ok, tienen carta verde, tienen carta blanche para empezar a integrarse otra vez a su vida normal, para poder ir a una oficina un par de veces a la semana, para poder ir a trabajar? Hay muchas personas que nos miran, doctora, que usted sabe, gente de condición muy humilde que tiene que poner un plato en la mesa y tiene que seguir trabajando en una granja, en un lugar que vende medicamentos o en un lugar que es como un Kroger, ¿no? Una tienda de venta de abarrotes y de servicios comunes. ¿Cómo hace la gente para prepararse en esa transición médica, clínica y en su salud y en sus cuerpos para volver a trabajar, para volver a salir, si tiene una condición médica como diabetes o de las demás que hemos mencionado hoy aquí, para sentirse, bueno, hice todo de mi parte para protegerme de un potencial contagio del COVID-19, voy en buen camino? ¿Qué les decimos? ¿Qué consejo les daría, doctora? Sí. Bueno, yo creo que nadie va a tener una vida así normal como la que nos recordamos haber tenido hace un par de meses, porque en realidad tanto ha cambiado con esta situación, pero yo creo que sí va a mejorar, ya va mejorando, y poco a poco sí vamos a volver a una vida más normal. Tenemos que acordarnos que el virus todavía va a estar ahí y cuando empezamos a ver como cuando empezamos a ver la temporada de influenza, igual tenemos que ver cuando viene la temporada del virus, tenemos que tener más cuidado. Mientras tanto, especialmente las personas que están más a riesgo de enfermarse y tener esta enfermedad severa, deberían seguir esas precauciones. Las que son fáciles de seguir son lavarse las manos, no tocarse la cara, esas cosas, ¿no? El resto, bueno, no estar cerca de alguien que está tosiendo, tratar de evitar contagiarse de esa manera es importante y va a seguir siendo importante. Lo de las máscaras, creo que poco a poco vamos a poder ya salir sin máscaras eventualmente cuando el virus ya no está, ya no hay mucho virus ahí, pero ¿cuándo será esto? No estamos seguros todavía, ¿no? Pero poco a poco yo creo que sí vamos a lograrlo, nomás hay que seguir teniendo mucho cuidado. Doctora, ¿tiene alguna palabra final o consejo final que le gustaría compartir? Estamos hablando con la doctora Rocío Pereira, doctora con especialización en el área de endocrinología. Ella trabaja para Denver Health y hoy está teniendo la deferencia de hablar con nosotros en este portal de Nine Healthcare en español. ¿Alguna palabra o consejo final, doctora? No más que yo sé que vamos a lograr salir de esta situación. Estoy pensando siempre en todos mis pacientes, sus médicos, estamos aquí para servirles y nos avisan si necesitan algo, porque aquí estamos. Doctora, le queremos mucho, en lo personal le quiero mucho. Tuve el enorme privilegio y el placer de trabajar con usted en un programa para la comunidad hispanoparlante hace 4 años, así que le extraño, le abrazo virtualmente. Gracias por todo lo que hace por su abrazo. Muchas gracias por esta invitación, que estén bien. Gracias, doctora. Adiós. Buenas tardes.